En este gráfico estamos viendo la evolución de los paneles fotovoltaicos, de la potencia de salida que están consiguiendo los diferentes fabricantes, que no para de aumentar, cada vez están consiguiendo paneles de mayor eficiencia y de mayor potencia, pero habría que matizar un poco que la eficiencia de las celdas, de las células fotovoltaicas, no está avanzando tanto como podríamos llegar a pensar. Sí que es cierto que están avanzando mucho las tecnologías que están implementando los fabricantes para poder conseguir mayor potencia, y es lo que vamos a ver un poco en este vídeo. Vamos a ver un poco las diferentes tecnologías que aplican los fabricantes para conseguir mayor eficiencia, mayor potencia, pese a que la eficiencia propia de las celdas no aumenta tanto como podríamos llegar a pensar. Vamos a comenzar hablando de los diferentes tamaños de módulos fotovoltaicos que nos podemos encontrar en el mercado a día de hoy. Existen básicamente dos tamaños estándar. Por un lado tenemos el de 60-120 celdas, que tiene un tamaño de 1,7 metros por 1 metro, y luego nos encontramos otro tamaño un poco más grande, de 2 metros por 1 metro, de 72-144 celdas. En este apartado los fabricantes y los profesionales del sector nos recomiendan siempre para uso residencial utilizar el tamaño de 60 celdas, que es el de 1,7 por 1 metro, dado que resisten mucho mejor las cargas tanto de nieve como de viento, aunque lo que estamos viendo es que la tendencia es hacia el módulo más grande de 2 metros por 1 metro, supongo que un poco por abaratar un poco los costes de eurovatio y también de lo que serían las estructuras para los paneles. Luego nos encontramos con algunos otros módulos de mayor tamaño que algunos fabricantes sacan para conseguir mayor potencia, pero bueno, como vamos a ver, lo más habitual es encontrarse con estos dos módulos de tamaño estándar, el de 60 células o el de 72 celdas. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver los diferentes modelos que vamos a comparar. Vamos a comenzar con el policristalino, que es un panel que bueno, lleva ya tiempo en el mercado, se ha demostrado que tiene una durabilidad muy alta, y la ventaja principal quizás es que el proceso de fabricación es el más simple, con lo cual el precio es el más económico. Utiliza un silicio de tipo P, que vamos a ver a continuación, que no tiene demasiada diferencia con el tipo N, que es el que utilizan en gama alta los fabricantes. La potencia de salida que alcanzan estos paneles fotovoltaicos es de hasta unos 285 vatios en módulos de formato de 60 celdas, aunque también existen algunos de célula partida que pueden llegar a alcanzar algo más de potencia. Esta potencia se mide en condiciones STC, que son unas condiciones normalizadas, con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado y el panel, las celdas a 25 grados. El siguiente parámetro que vamos a ver, el de la eficiencia, este parámetro es muy interesante y nos sirve para comparar diferentes modelos, dado que en este caso sí que tenemos en cuenta la superficie del panel solar fotovoltaico. También se mide en condiciones STC y la fórmula para poder calcular la eficiencia la podéis ver ahora en pantalla. Estos módulos policristalino, por así decir, suelen tener una eficiencia entre el 16 y 17%, que como vamos a ver a continuación es la menor de todas las que vamos a comparar. Luego tenemos el coeficiente de temperatura, que nos indica las pérdidas que vamos a tener en el módulo por cada grado que aumentemos de temperatura a partir de 25 grados. Ya sabéis que los módulos fotovoltaicos, cuanto mayor temperatura van cogiendo, menos eficientes son y mayores pérdidas tenemos, así que con este parámetro podemos calcular las pérdidas. Por ejemplo, si tenemos un panel policristalino a 50 grados, podemos calcular la diferencia hasta los 25 grados, multiplicarlo por el coeficiente 0,40 y nos da un 10% de pérdidas, que esto serían 28,5 vatios que tendríamos de pérdidas en el caso de que el panel esté a 50 grados. Hay que señalar que es bastante habitual que un panel que lo tenemos, por ejemplo, a una temperatura ambiente de 25 grados, después de unas horas al sol, pues es muy probable que esté en torno a esos 50 o por encima de 50 grados de temperatura. Así que este coeficiente nos va a ayudar a calcular las pérdidas que el panel va a tener por esa temperatura a partir de 25 grados. Luego tenemos también este otro parámetro muy interesante, que es la degradación que vamos a tener con el módulo fotovoltaico. Normalmente los fabricantes nos dan una garantía, y en este caso en los policristalinos nos suelen dar una garantía de producción de hasta un 80% cuando lleguemos a los 25 años. Por lo tanto, en estos policristalinos la degradación a 25 años vista
suele ser de un 20%. Para calcular pues bueno, la potencia que nos puede dar este módulo fotovoltaico después de 25 años de vida, pues podríamos calcularlo con este porcentaje de 20% y nos da una producción de unos 228 vatios cuando el módulo tenga 25 años. Luego, por otro lado, tenemos los paneles fotovoltaicos mono-PERC de célula partida. Estos módulos son los que más habitualmente vamos a encontrar a día de hoy. Tienen, como veis ahora en la imagen, una célula tipo PERC, que lo que hace es que añaden una pequeña lámina en la célula, con la cual vamos a absorber más fotones de luz y aumentar la eficiencia. Como veis, en una celda normal, tipo policristalina, por ejemplo, no tenemos esa lámina y algunos de esos fotones los vamos a perder y vamos a perder esa energía. Tienen implementada la tecnología de media célula, que por así decirlo, el fabricante lo que hace es que coge una oblea, una celda, la divide en dos para de esa forma reducir la corriente que pasa por esas celdas y de esa forma reducimos también las pérdidas por resistencia térmica. Estos paneles están divididos en dos, es como, por así decirlo, si fuesen dos paneles en un panel, son dos series de paneles que están unidas en paralelo y eso nos ayuda también mucho a reducir las pérdidas por sombras, por sombreados, por suciedad, etc. Es una de las grandes ventajas que tienen estos módulos fotovoltaicos. Como veis, utilizan también silicio tipo P. La potencia de salida es superior a los policristalinos, estamos hablando ya de 345 o 370 vatios. La eficiencia también es claramente mejor con la célula PERC y con esta tecnología de célula partida. Y el coeficiente de temperatura, como veis, baja bastante. Así que bueno, aquí habría que señalar que el mito este de que los policristalinos son más eficientes con temperaturas extremas muy elevadas es falso, dado que, bueno, como veis en este coeficiente que nos proporcionan los fabricantes, a partir de 25 grados el coeficiente de temperatura es menor en los monocristalinos tipo PERC. Eso quiere decir que con mayores temperaturas vamos a tener menos pérdidas con este tipo de módulos mono-PERC. Y luego la degradación, como veis, es mucho menor. Con 25 años el fabricante nos indica que vamos a tener una degradación en torno a un 15 o un 18% máximo. Y ahora ya pasamos a la tecnología Shingle. Es una tecnología que utiliza el fabricante SunPower para su gama Performance, por ejemplo el P3, o también lo utiliza el fabricante Hyundai en su gama de productos. Utilizan celdas también de tipo mono-PERC y lo más llamativo en este caso es que la oblea la cortan, se recorta en 5 trozos. Hemos visto anteriormente que en los de célula partida se dividía en 2, en este caso se divide en 5 y todas esas celdas van superpuestas unas sobre otras en formato de teja y van unidas con un adhesivo. Por lo tanto, bueno, se reducen esos contactos, se reducen esas soldaduras y evitamos esos posibles puntos calientes. Aquí podéis ver el comportamiento, por ejemplo, de un SunPower ante las sombras en disposición horizontal. Vemos que si tapamos esta parte en gris, en un panel con 60 células, por ejemplo, en serie, vemos que perdemos toda esa parte en rojo, mientras que en un SunPower pues perdemos solamente esta pequeña parte proporcional de producción. En el caso de los Hyundai, en disposición vertical se comporta muy bien. Por ejemplo, veis que si tapamos esta pequeña parte de un panel estándar, pues perderíamos toda la producción de toda esa serie de celdas, mientras que en este Hyundai perderíamos solamente esta pequeña parte proporcional. Aquí podéis ver cómo van también superpuestas las celdas de Hyundai, al igual que el SunPower, y vemos cómo se evitan esos contactos respecto a las celdas convencionales. Así que bueno, podríamos decir que las grandes mejoras respecto a otras tecnologías es que esta tecnología Shingle mejora el comportamiento ante las sombras, evita también los riesgos ante micro roturas y podemos mejorar mucho la estética. Ahora vamos a pasar a la tecnología mono-PERC de célula partida. Esta sería una evolución de los paneles que hemos visto antes de célula partida. En este caso los fabricantes añaden multibus bar y células de mayor tamaño como la M10 o la M12. Aquí podéis ver en este esquema la evolución de los bus bar. En este caso los fabricantes han dado cuenta de que añadiendo más bus bar en las celdas se consigue mayor eficiencia,
Ya sabéis que los bus bar son unas barras metálicas que conducen la electricidad y bueno, en este caso el multibus bar, dependiendo un poco del fabricante, son entre 9 y 12 barritas de estas que conducen la electricidad. Aparte de esta mejora también incluyen pues bueno, celdas de mayor tamaño, las celdas van evolucionando, los fabricantes hay algunos que apuestan por la M10, otros por la M12 y bueno, como veremos a continuación, cada fabricante decide cortar estas células en diferentes partes para conseguir la mayor eficiencia. Así que en este caso estamos hablando de, como os decía, una evolución del panel de célula partida en el cual se incluyen algunas mejoras como puede ser el multibus bar o células de mayor tamaño más nuevas. Además también en algunos casos los fabricantes incluyen algunas tecnologías como por ejemplo Jinko con esta tecnología en la cual disminuye el espacio entre las celdas, de esa forma se consigue mayor superficie útil de celdas dentro del panel solar y se consigue mayor eficiencia. Este tipo de paneles fotovoltaicos también tienen el silicio de tipo P, la potencia aumenta debido a todas estas mejoras, la eficiencia también puede llegar a aumentar respecto a los módulos anteriores de célula partida, el coeficiente de temperatura se mantiene más o menos igual y bueno, la degradación también más o menos igual que los módulos que hemos visto anteriormente. Y bueno, ahora ya pasamos a los módulos fotovoltaicos de gama alta. Por un lado, Panasonic y REC apuesta por este tipo de tecnología con silicio de tipo N, que ya sabéis que es más puro y se consigue mayor rendimiento, menor tasa de degradación y coeficientes de temperatura mejorados. Como vamos a ver, en este tipo de módulo con esta tecnología es el que consigue mejor coeficiente de temperatura, así que bueno, habría que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en lugares donde hace mucho calor. Y bueno, por último tendríamos los paneles fotovoltaicos de LG y los de SunPower en su gama Maxeon 3, que utilizan este otro tipo de tecnología. Por así decir, los contactos irían por la parte trasera y de esa forma evitamos las sombras con los bus bar. Vemos que consiguen también un coeficiente de temperatura muy bajo y el porcentaje de degradación también sería de los más bajos de la comparativa. Así que, como os podéis imaginar, las garantías que dan estos fabricantes son muy buenas. Y bueno, aquí podéis ver en estas tablas comparativas pues bueno, los módulos más eficientes de 2021. Esta es una tabla extraída de una página web especializada en la cual tenemos, pues bueno, tenemos a SunPower con la gama Maxeon 3 en primer lugar, seguido de LG, REC, tenemos también a Panasonic en los primeros puestos y luego ya muy de cerca estaría seguido por los fabricantes de primer nivel como pueden ser Trina, Jinko, LONGi, tenemos a Hyundai también y a JA Solar. Así que bueno, esta sería una pequeña tabla orientativa para ver un poco entre 10-12 años, garantía de producto que nos ofrecen los principales fabricantes de policristalino o célula partida. Nos encontramos con garantías de 25 años que ofrece, por ejemplo, Hyundai, SunPower, Panasonic o LG. Y respecto a las garantías por degradación, pues bueno, nos encontramos a LG, que claramente es la que mejor garantía nos ofrece, seguido de cerca de los demás fabricantes.